La sociedad. La historia nos remonta a la formación de la ciudad y sus anexos. Un grupo de personas poco comunes fueron de los primeros habitantes de la comunidad. Pocos sabían de su existencia, pero eso no permitió que se involucraran en campos comunes. Uno tuvo la brillante idea de trabajar con las personas no deseadas, expulsados y rechazados por nuestra sociedad, las personas con capacidades diferentes. Teniendo un asilo para ellas, se podrían hacer cargo de esa gente a la vez, que sería el trasfondo de algo más grande e inimaginable para cualquier persona. El asilo abría sus puertas en noviembre del año 1546, un grupo de monjas fueron las encargadas de recibir y cuidar a los pacientes, pero los doctores no eran conocidos de nadie y se dice que eran migrantes europeos. Nadie notó nada extraño porque a nadie le importaba que los cuerpos y pacientes desaparecieran. Una familia adinerada de la ciudad tenía un oscuro secreto entre manos, una pariente con capacidades diferentes y viendo que sería un problema en sociedad la dejaron en ese lugar. Al morir los padres buscaron a los hermanos y eso llevó la búsqueda al asilo. El registro marcaba que esa persona nunca pisó el asilo, levantó sospecha pero nadie le da un seguimiento real. No eran personas importantes o deseadas por la sociedad, hasta que la insistencia de un hermano llevó a tirar la cortina de ese lugar. Al final poco se supo de lo que encontró en ese lugar, pero sabía que al fundador lo enterraron en un célebre panteón de aquella ciudad. Él se llevaría consigo la verdad de todo y una preciada piedra en un brazalete. Lo poco que puede saber tras leer registros, es que en ese lugar se practicaba magia negra antigua con seres innombrables. Eso me atrajo de la historia que esconde ese lugar. Todo comenzó en diciembre de hace varios años y me encontraba bebiendo en el Museo del Chopo. Un viejo amigo ya entrado en tragos empezó a contar una historia de unas brujas con disfraz de monjas y un sumo sacerdote oscuro. Fuera de palabrerías alcohólicas yo conocía esa historia, exclamé. ¿Que el ex convento de San Hipólito Yrigoyen? Ese lugar solo guarda las energías de miles de personas torturadas tanto por la Inquisición y los doctores. No tiene ningún secreto más que dar. Antes que terminara, el de su mochila sacó una bitácora de aquellos años. No eran una guía cualquiera de pacientes, era una guía de sesiones espiritistas con los pacientes. Marcaban tratos crueles, inhumanos, castigos por no poder sacar sus demonios y curarse. Era algo lindo, pero todas las hojas estaban firmadas por el mismo tipo, y ahí era lo sorprendente. El mismo doctor era el que llevaba el tratamiento a los pacientes. Ya entrados en la plática, esta persona sacó un papiro o inscripción algo vieja de un brazalete para drenar energía y robarla. Esta persona no sabía bien de terminología mágica, así que pensó lo obvio en lugar de a qué se refiere. Tenía acceso al ex convento por ser de la construcción-remodelación del lugar. Esa noche nos daríamos una vuelta por ahí. Le pregunté que dónde encontró eso y él dijo que movieron unas piedras de una pared y eso cayó al suelo. Investigando con otros conocidos di con la información escrita por el mismo tratante y cómo lo hacía. Era algo enfermizo la manera que trataban a las personas. No solo abuso sexual, eran abusos de todo tipo. Si las personas buscaban ayuda, no creo que esos siervos de Dios se las dieran. Esta persona compartió todos los registros que encontraron ese día y ninguno de la sepultura de los pacientes, tomando en cuenta que a muchos los abandonaban en ese lugar. Debieron tener por lo menos una fosa común. Es como si las personas desaparecieran. Dentro de los documentos venía una dirección, la casa del personal que atendía ese lugar y fuimos para allá. Era un lugar olvidado por el tiempo y deshabitado, una construcción típica de la época. Al principio no se podía hacer nada y le dije que hasta ahí llegó la investigación.
Yo pensaba que entrar con alguien sería riesgoso, así que volvería después. Unas semanas después, ya con materiales y tiempo de sobra, decidí entrar a esos aposentos. Nada fuera de lo común, un lugar destruido por el tiempo. Se podía sentir una vibración tan pesada que diría nada bueno pasó en ese lugar. Entré a todas las habitaciones que pude porque la mitad del camino se había derrumbando. Una puerta me llevó a los sótanos, cosa que al principio me pareció rara. Por la fecha y locación del lugar no debería tener sótanos. Entre más bajaba, más la vibración se sentía pesada. Al final solo di con un enorme hoyo en el suelo, parecía como una fosa séptica. Ese lugar estaba a minutos de colapsar, así que todo lo hice rápido. Al salir a los patios, una estatua de piedra era el doctor. En su mano derecha se podía apreciar un reloj de pulsera, algo casi imposible para la fecha, así que sería el brazalete de la inscripción. ¿Qué secretos escondería y dónde los habría dejado? Su nombre no era común y la búsqueda de quién era y qué pasó con él no fue sencilla. Di con su entierro y el panteón no sería fácil visitar y menos saquear. Siempre quise saber para qué era o lo ocupaba. Una noche, platicando con mi amigo, le conté que regrese a la casa y pude entrar. No había nada más que polvo y basura de indigentes. Ya con otro punto de vista sobre lo que vi, las cosas se empezaron a aclarar. Ese hoyo era la fosa de los pacientes, y no había nadie ahí porque todavía regresan al lugar. La estatua de piedra era el entierro del doctor, por ello estaba a la mitad de los patios. Era tan obvio que pasó por alto en mí. Le conté que deseaba ese brazalete y se ofreció a ayudarme. Sin perder más el tiempo regresamos al lugar. No había ni un coche estacionado, parecía no haber nada de vida alrededor. Era perfecto para hacer un poco de ruido. Al empezar a caminar dentro de la propiedad, la vibración era insoportable. No se podía estar tranquilo en ese lugar. Mi amigo dijo que le estaba saliendo sangre por las fosas nasales, y que no podía ver bien. Yo me sentí extraño, pero el brazalete me daba fuerza. Cuando llegamos al hoyo le enseñé con mi lámpara y era diferente a como yo lo vi. El olor esa vez no pude notarlo, pero era insoportable. Le dije que continuáramos con el camino y no darle importancia. Tal vez un animalito cayó ahí y se está descomponiendo. Al llegar al patio le enseñé la estatua. Era como lo sospechábamos y se veía como un entierro. Llevaba un roto martillo eléctrico y el ruido sería un poco fuerte. Al cabo de unos minutos apenas había quitado el granito de la primera capa. Serían horas trabajando. Él me dijo que daría una vuelta para estar viendo que todo estuviera bien. Yo pensé que sería buena idea. Seguí y pasaron varias horas. No había podido hacer gran cosa por todas las capas que tenía ese entierro. Al ver mi reloj el tiempo se había ido volando. Mi amigo no regresó. Por algún momento se le dio miedo y se fue. Continué con lo mío. Ya estaba cansado y no podía lograr quitar la tapa del entierro. Lo dejé por la paz y recogí todo lo que llevaba. Al ponerme de pie alguien gritó: ¿Quién está ahí? Me quedé estático, caminé un poco y escuché: ¿vas a algún lado? Al voltear había como unas 20 personas vestidas de negro con velas en sus manos y me señalaban mientras murmuraba entre ellas. Me tenía en un círculo y se veía que llevaban tiempo viéndome. Una se acercó a mí y me arrebató mis cosas, me vio directo a la cara y me preguntó: ¿qué haces aquí? Entre el miedo y la impresión no supe qué responder. Una persona más grande y corpulenta se metió en nuestra conversación, exclamó: «Lárgate». Corrí hacia la puerta y eran bastantes personas con velas en las manos y traían capuchas negras. Todos me veían y señalaban la salida. Sin pensarlo dos veces me fui de ese lugar. Al salir llegué a la esquina y mi amigo estaba sentado ahí. Le pregunté qué pasó. No podía hablar y estaba como en shock. Le dije: párate y vamos. Al levantarlo sus pantalones estaban mojados y pensé fue el miedo.
Nunca supe quiénes eran, no quise recuperar mi herramienta y por mucho tiempo pasé por ese lugar y seguía igual.